Bueno, se aprueba el proyecto que mejora el seguro de cesantía, queda listo para hacer ley. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los beneficios para trabajadores? Es por eso que hemos invitado a la abogada de la Universidad Central y directora de Rojas Abogados, Lía Rojas, que está en línea. ¿Cómo está, abogada? Muy buenas noches. ¿La tenemos ahí? No la tenemos. Vamos a reanudar la comunicación. ¿Abogada, nos está escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Oiga, abogada, bueno, hay cambio, hay modificaciones, se amplían algunos beneficios, hay disminución de requisitos. ¿Qué pasa con esta modificación y este cambio en el seguro de cesantía? Bueno, mira, lo primero que tenemos que distinguir es que nuestro seguro de cesantía tiene distintos requisitos para poder operar. No es que solamente yo dejé de prestar servicio y opere por sí solo, ¿ya? Y primero también lo que tenemos que distinguir es que el seguro de cesantía opera en una cuenta individual y cuando la persona no tiene fondos suficientes, opera un seguro solidario. Es decir, que la persona no tiene fondos suficientes, ya sea porque no ha trabajado X cantidad de meses que el seguro pide como requisito, opera en este caso el seguro solidario y en este caso hay una modificación para ambas cuentas, es decir, tanto para la cuenta individual como para el seguro solidario que opera cuando la persona no tiene fondos en su cuenta. Ya, ¿y esto independientemente de la causa de la salida del trabajo? Esa es una consulta muy importante porque en el caso de el seguro de la cuenta individual, esto opera siempre que el trabajador queda cesante, es decir, ya sea porque su trabajo terminó por una causa voluntaria, por ejemplo, cuando término su contrato de común acuerdo con su empleador, o también, por ejemplo, cuando renuncia o es despedido. En cambio, en el seguro solidario no opera por causa voluntaria, es decir, en caso que el trabajador renuncie voluntariamente o llegue a un acuerdo con su empleador y pone término a ese contrato por mutuo acuerdo, no va a operar el seguro solidario, sino que este solo opera en caso de que el trabajador pierda su ocupación por una causa que no sea imputable a él, es decir, que no haya sido de manera voluntaria, ¿ya? Ese es el caso del solidario. Pero en el caso de la cuenta individual, si es que el trabajador perdió su ocupación laboral, ya sea voluntariamente o porque fue despedido por su empleador, va a operar. Y en ambos casos hay modificaciones en cuanto al tiempo durante el cual el trabajador debe haber cotizado para que opere cada uno de estos seguros. ¿Para cuánto tiempo es el que requiere el seguro de cesantía de haber aportado por el trabajador para hacer el beneficio obligatorio? Claro, por ejemplo, en este caso, tenemos para los trabajadores con contrato indefinido o trabajadoras de caso particular, que se pide un mínimo de 12 cotizaciones, ¿ya? Y estas cotizaciones se disminuyen del requisito de 12, van a disminuir a 10, ¿ya? Es muy importante igual destacar que tiene que haber sido estas 12 cotizaciones pueden ser para empleadores continuos o de manera discontinua, es decir, tiene que tener 12 en total, y esas hoy en día disminuyen a 10 para los de contrato indefinido y de casa particular, y en el caso de los trabajadores con contrato a plazo fijo, disminuyen de 6 a 5. Ahora, en este contexto, estos son a todo evento, digamos, ¿eh? Una persona queda cesante y puede hacer uso de este beneficio. Claro, así es. En cambio, por ejemplo, en el caso del Fondo de Cesantía Solidario, tenemos que el trabajador hasta ahora tiene que tener un mínimo de 12 cotizaciones, pero además tiene un requisito adicional que esto tiene que ser en los últimos 24 meses anteriores al término de la relación laboral, y hoy día con esta modificación a la ley se reducen de 12 igualmente a 10. Y ahora, por ejemplo, hay un auditor que nos está preguntando acá, que nos escriben al WhatsApp de Bio. Salió el 2018 y no ha hecho efectivo el seguro de cesantía por despido. ¿Se puede hacer uso ahora o no? ¿O ya muy tarde? No, yo creo que en el caso de ese trabajador es muy tarde porque resulta que ya es atemporal en relación a cuando ocurrió el despido, porque esto se tiene que hacer más o menos con inmediatez, porque una vez que el trabajador pierde su ocupación laboral, tiene que tramitar esto en la AFC, y la AFC debe, una vez que ya se ingresan los documentos, debe dar una respuesta en un plazo de 5 días hábiles. Y recordemos, en cuanto a lo que pregunta el auditor,
que como requisito, por ejemplo, para acceder al Fondo Solidario, tiene que haber sido en los últimos 24 meses. Por lo tanto, anteriores al despido. En este caso, esta persona está preguntando por algo que ya transcurrió hace 5 años, entonces quedaría fuera del requisito mínimo que nos pide la ley, ya que nos pide por lo menos un lapso de 2 años. Bueno, auditores nos están enviando mensajes de audio también para consultarlo. Invito a Lía a que escuche. Por favor, vamos. A ver. Buenas noches, Radio Bio Bio. Aprovechando a la abogada, quisiera hacer una pregunta. ¿Puede el empleador descontar del finiquito el dinero ahorrado para el seguro de la cesantía para la AFC? Interesante pregunta, abogada. Sí, la verdad es que es una muy buena consulta porque es algo que usualmente los empleadores efectivamente hacen. En caso de que se ponga a terminar el contrato de trabajo, por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es por necesidad de la empresa, el trabajador cuando manda la carta al trabajador o realiza este finiquito, descuenta el aporte que efectuó en la AFC. Y eso es algo que efectivamente la ley permite. Ahora, hay una discusión, que es una discusión más bien doctrinaria, en donde algunos tribunales de justicia han dicho que no procede hacer este descuento y otros han dicho que sí. Por lo tanto, sucede muchas veces que al momento de pagar el finiquito el empleador descuenta el aporte al seguro de cesantía. ¿Por qué? Porque este es un aporte que en parte hace el empleador. Por lo tanto, como el empleador es el que tiene que aportar, digamos, no de las cotizaciones del trabajador, sino que es un aporte que es de cargo exclusivo del empleador, el empleador al momento de pagar estas indemnizaciones que proceden, descuenta el seguro de cesantía. Por lo tanto, si es que un trabajador no está conforme, siempre tiene a salvo su derecho de demandar en los tribunales de justicia y ahí tiene que esperar, claro, el criterio judicial para ver si es que le reembolsan o no ese monto. Pero de por sí, en realidad, el empleador podría descontarlo en el finiquito. Bueno, son muchas las preguntas que están llegando. ¿Este beneficio, pregunta un auditor, Víctor, corre para los beneficios para trabajadores a honorarios? No, quedan excluidos los trabajadores a honorarios y también, por ejemplo, los trabajadores del sector público, de las Fuerzas Armadas, los trabajadores que se encuentran pensionados, ellos no están afectos al seguro de cesantía, por lo tanto quedan fuera. Hola, dice, ¿los trabajadores mayores de 65 años pueden hacer uso de este beneficio? Mira, viste, una muy buena pregunta, porque si ya pasó los 65 años y esa persona está pensionada, el seguro de cesantía no opera para las personas que están pensionadas, por lo tanto quedaría fuera del seguro. Ahora, evidentemente que una persona que ya está trabajando, que vuelve a trabajar y no usó el seguro, ya no lo usó, digamos, fue, ¿no? Claro, efectivamente fue y no puede seguirlo ocupando. De hecho, por ejemplo, tenemos en el caso del seguro de cesantía del Fondo Solidario, como es un aporte que hace el Estado, este seguro obliga incluso a las personas a ir tomando ofertas laborales que les va enviando, porque lo que quiere el seguro es cubrir un tiempo que, llamémoslo como de emergencia. Alarma de medalla. Juegos Panamericanos. Bio Bio Deportes. Le ruego un segundo a nuestra invitada, que está hasta ahora en contacto con nosotros, porque las medallas no se detienen, los resultados. Mario Sabaj, ¿qué pasa? Sí, de Dulce y Agraz llegan noticias desde el tenis en un court central repleto, casi con ambiente de Copa Davis. ¿Quién Salinas? ¿Me escuchas? Sí. Ya, lo que pasa es que estaba... Ahí sí. Como tú señalabas, con ambiente de Copa Davis, pero no fue suficiente. La alarma de medalla es porque Tomás Barrios se lleva la medalla de plata, pero cayó 6-3, 7-6 el tie break del segundo frente a Facundo Díaz Acosta de Argentina, que es el medallista de oro en singles individuales varones. Así es que una lástima, está celebrando el argentino. Tomás ya se fue a camarín, nosotros también. 6-3, 7-6 para el argentino, medalla de plata para Chile. Muy bien, ahí está entonces la otra medalla de plata del Team Chile en esta jornada. En paralelo juegan por el bronce el handball de mujeres, el balonmano, con Paraguay ganando 19-16, promediando 19 ya del segundo tiempo. Vamos a esperar aquí el resultado, que es lo último que tiene Chile en el desarrollo.
Estamos muy atentos. Gracias, Mario Sabaj, entregándonos los resultados de los Panamericanos 2023. Volvemos con nuestra invitada. Estamos con la directora de Rojas Abogados, Lía Rojas, que está en contacto con nosotros. Estamos hablando del seguro de cesantía. Hay una cantidad de preguntas, abogada, que quiere que le diga. O sea, hay mucha inquietud con estas modificaciones. ¿Por cuánto tiempo uno puede hacer uso del seguro de cesantía, abogada? Bueno, en general en los contratos de indefinidos puede ser hasta 13 pagos mensuales. Y estos pagos mensuales, el porcentaje o el monto que voy a recibir va a depender de cuánto era el fondo que tenía, de mi remuneración. Y el primer mes, por ejemplo, es de un 70%, el segundo mes es de un 55% y así va bajando. El tercer mes un 45%, el cuarto un 40%, quinto mes un 35% y el sexto y en adelante un 30%. Pero esta ley nos incluye una modificación en donde dice que en el segundo mes, por ejemplo, en vez de recibir un 55%, voy a recibir un 60%. Es decir, también nos aumenta un poco ahí el tramo. Y en los casos de los contratos que son a plazo fijo o por obra, hasta este momento teníamos 3 pagos asegurados y con la modificación que se hace a esta ley, podemos llegar a tener incluso un 6º pago. Ahora, los trabajadores que son independientes no pueden hacer uso del beneficio, no hay un empleador acá, ¿no? Claro, los trabajadores que son independientes no opera el seguro de cesantía porque ellos no realizan aportes a la AFP dentro de las cotizaciones previsionales que aportan, digamos. Estas solamente las van a aportar a la AFP, que hasta hace un par de años obligatoria a través de las bolsas de honorarios, pero claro, no tienen empleador, por lo tanto no podrían por sí solos poner término a un contrato. Bueno, son muchas las preguntas que siguen ingresando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de situaciones especiales? Chile es un país poliacontecido, temblores, terremotos, etcétera. Y tuvimos no hace mucho la alerta sanitaria. ¿Hay una aplicación especial? Sí, la verdad es que el seguro de cesantía hasta ahora establecía que en caso de caso fortuito o fuerza mayor, por causa de despido, operaba el seguro de cesantía, pero no estaba establecido así tan concretamente como cuando nos vimos enfrentados a los casos de el coronavirus, que tuvimos paralización de actividades de manera masiva. Por lo tanto, esta modificación a la norma efectivamente lo establece. Establece esta modificación y dice que en el caso de alerta sanitaria o una zona declarada en estado de catástrofe, va a poder operar este seguro, pero ojo, porque dice que esto es siempre y cuando haya una paralización de actividades en un territorio o región. Por lo tanto, creo que ahí igual nos deja como una ventana abierta un poco a la interpretación, porque podríamos decir en qué sentido se va a aplicar cuando la paralización de la actividad sea total, sea parcial, porque aquí dice que implica paralización de actividades en un territorio o región. Así que vamos a ver cómo opera, pero por lo menos es una de las modificaciones que incluye también la nueva norma. Ahora, una persona nos pregunta acá, una persona jubilada por edad, ¿puede retirar su saldo de la AFP? No, la verdad es que no lo puede retirar. No lo puede retirar, porque en este caso él no perdió su ocupación laboral, por lo tanto, si es que se va a pensionar, tiene que ver ahí cómo va a poner término al contrato con su empleador, y si es que quiere cobrar el seguro de cesantía, tiene que acreditar que perdió su ocupación laboral por alguna de las causales que establece la ley. Tenemos otra pregunta con un mensaje de audio, vamos allá. Una consulta para la abogada. ¿Qué pasa cuando uno jubila? ¿Qué pasa con el monto? El monto se paga en cuotas. En este caso yo tengo el monto total. Bueno, un poco lo que le preguntaba hace algunos minutos, abogada, ¿no? Esos dineros pasan a este fondo solidario, ¿verdad? Claro, porque hay personas, por ejemplo, que nunca en su vida van a hacer uso del seguro de cesantía, personas que durante muchos años se encuentran trabajando y nunca hacen uso del seguro, por lo tanto ese dinero se va acumulando y claro, también pasa si es que no se utiliza, pasa al fondo solidario. ¿Qué pasa si los empleadores no pagan las imposiciones? ¿Se genera un daño al trabajador en este contexto? Claro, efectivamente, porque si es que el trabajador pierde su ocupación laboral y no tiene pagadas las cotizaciones de la AFP, no va a poder hacer uso del seguro de cesantía de la cuenta individual.
Recordemos que en el caso de que el trabajador pierda su ocupación y no tenga las cotizaciones de AFP suficientes, siempre va a poder postular a la obtención del fondo del seguro solidario, ¿ya? Pero si el empleador no las paga y despide al trabajador, el trabajador va a tener una acción, que es una acción que puede ejercer judicialmente, que se llama nulidad del despido, es decir, que mientras ese empleador no pague esas cotizaciones laborales, ese despido no va a producir efecto y en consecuencia ese empleador se podría exponer a que el tribunal declare nulo el despido y que se siga devengando una remuneración mensual hasta que él no convalide ese despido con el pago de las cotizaciones. Por lo tanto, esta es una sanción gravísima que establece nuestra ley para el empleador, el cual le condena a pagar sumas muy altas con el objeto de que lo principal sea siempre el pago de las cotizaciones del trabajador y el resguardo de sus derechos. Ahora, en definitiva, hay muchas preguntas que dicen en relación, ¿por qué los empleados públicos no están, no se pueden adherir a este beneficio? Esto porque el legislador lo estableció así, digamos, ¿no? Así es, el legislador lo establece así y dice que van a quedar sujetos a este seguro todos los trabajadores que estén adscritos al Código del Trabajo. Y muchas veces los empleados públicos tienen estatutos especiales, estatutos administrativos, que no establecen la obligación del aporte a la AFP, al seguro de cesantía, porque se rigen por normas especiales. Por lo tanto, para que opere este seguro, lo que se establece es que tiene que ser un trabajador del sector privado, digamos, o sea, excluye específicamente a los trabajadores del sector público. Dice, tengo un empleador que es fiscal con contrato absolutamente estatal, no tengo derecho a indemnización por cesantía, pero tengo además un contrato privado que me hacen imposiciones por cesantía. Si renuncio al privado, ¿me pagan mi seguro? Sí, efectivamente, siempre y cuando cumpla los requisitos que tenemos aquí, que si era un contrato indefinido, tiene que tener un mínimo de, hoy en día 12 cotizaciones y con la modificación a la norma, tiene que tener un mínimo de 10 cotizaciones. Desde Antofagasta nos escribe, oye, todo Chile. Están atentos. Dice, mi consulta es la siguiente. ¿Por qué no se paga todos los años que uno trabaja cuando ha dado parte de su vida a la empresa? ¿Y por qué no se paga todos los años? En definitiva, nos pregunta Ricardo. Eso tiene que ver con la indemnización por año, es distinto, ¿no? Claro, lo que pasa es que existe un tope para el seguro de cesantía, que son altas cotizaciones de igual manera, pero existe un tope para el empleador. ¿Y por qué también es esto? Porque la ley siempre fija mínimos y máximos, por lo tanto le fija al empleador un número de periodos de tiempo el cual está obligado a pagar este seguro. Pero en cuanto a la consulta del auditor, eso no tiene mayor relevancia, porque aun cuando el empleador pagara más años, en el fondo, al momento de perder su ocupación laboral, el seguro tampoco le va a pagar ese 100%, le va a pagar siempre de acuerdo a esta tabla, en donde en el primer mes le va a pagar un 70, después un 60, después un 45, así hasta que en el mes número 13 le va a pagar un 30%. Entonces no tiene mucha relevancia el que se siga acumulando en el dinero en ese fondo, porque en el caso de que pierda su ocupación laboral, probablemente lo que va a poder rescatar va a ser menor a lo que pudo apuntar si es que fue un trabajador que cotizó mucho tiempo o muchos años en realidad. Tenemos otra consulta, vamos allá. Hola amigo, buenas noches, Luis por acá. Una consulta a la abogada, ¿qué pasa cuando uno fallece? ¿El cónyuge puede hacer uso del seguro de cesantía o eso se pierde también? Gracias, buenas noches. Abogada Lía Rojas. Es una muy buena consulta, fíjate. La verdad es que no se establece como que fuera heredable. Por lo tanto, en este caso tampoco operaría el seguro de cesantía, pero sí, por ejemplo, si es que el trabajador siempre cotizó por ejemplo, en su AFP, ese cónyuge va a poder optar a una pensión que va a poder tramitar y se va a pagar, digamos, mes a mes por largo periodo de tiempo. Ahora, si no existe cónyuge, sus herederos van a poder pedir el pago de ese seguro de cesantía, y en caso de que existan hijos que sean mayores de 24 años, pueden rescatar el total de esos fondos. Acá nos preguntan, dice, ¿qué pasa con la deuda de pensión de alimentos?
Ya, esa es una muy buena consulta, pero fíjate que ahí, más allá de lo que opera el seguro de cesantía, cuando una persona pierde su ocupación laboral, el empleador, antes de pagar alguna indemnización al trabajador, es el propio empleador el que tiene la obligación de descontar un porcentaje para asegurar el pago de las pensiones de alimentos, de acuerdo a los montos que pague, digamos, por las indemnizaciones. Y los fondos que no se recuperan, preguntan, ¿dónde van? Estos van al Fondo Solidario, ¿verdad? Claro, efectivamente, al Fondo Solidario. Por ejemplo, durante la pandemia tuvimos una norma especial en donde permitía, si es que tú tenías más de 3 cotizaciones continuas, o me recuerdo que eran 5 o 6 discontinuas, podías hacer uso de tu seguro de cesantía, y para el caso de personas que no tenían fondo, le pagaba el Fondo Solidario, y eso se ocupó por muchas personas durante harto periodo de tiempo que fueron suspendidas de su relación laboral. Aun cuando no tenían fondos, si es que tenían solo 3 cotizaciones, podían optar el seguro de cesantía y ahí les pagaba el Fondo Solidario. Ahora, uno tiene que hacer la notificación para cobrar el seguro cuando quede sin trabajo o toma la determinación de dejar un trabajo. Más cuando vuelve a trabajar, tiene que notificar a la AFC, ¿o no? No, porque cuando la persona empieza a realizar nuevamente una ocupación laboral, ese empleador tiene la obligación de pagar el fondo de cesantía. Entonces, una vez que el empleador lo paga, inmediatamente la AFC se da por notificada y este seguro, digamos, deja de operar. Tenemos más preguntas, vamos allá. Hola, una consulta. Yo estoy jubilado, pero sigo trabajando, pero no pago imposiciones. ¿Tengo derecho al seguro de cesantía? Claro, ahí comienzan los matices en temas legales, pues. Sí, la verdad es que ese trabajador no tiene el derecho al seguro de cesantía. ¿Por qué? Porque si es que ya se encuentra pensionado, se considera ante la ley que en el fondo ya tiene garantizado un monto por ingreso a través de su pensión. Por lo tanto, no está obligado a cotizar y no está obligado el empleador al pago de la AFC. Por lo tanto, como no está obligado al pago, la ley expresamente lo excluye, porque recordemos que hay trabajadores que si no tienen pagadas sus cotizaciones, en la AFC igualmente podrían postular al Fondo Solidario, y el Fondo Solidario pagarlo de igual manera. Pero en este caso la ley expresamente nos dice quiénes son los trabajadores que se consideran excluidos, y dentro de ellos está precisamente las personas que se encuentren jubiladas o pensionadas, salvo aquellas que se encuentran con pensionadas por una invalidez parcial, es decir, aquellos que siguen trabajando parcialmente. Ahora, ¿hasta cuánto tiempo tiene el trabajador plazo para hacer uso del seguro de cesantía? La verdad es que esto debe hacerse una vez que el trabajador es notificado del término, debiera hacerlo de manera más o menos inmediata, ¿ya? Porque en realidad la ley nos dice que tiene que hacerse por lo menos en un plazo de 30 días desde que el trabajador pierde esta ocupación. Y en este caso la AFC tiene un plazo de 5 días para poder procesar esta información y dar una respuesta a ese trabajador. Claro, porque todavía recordemos que esta ley está a punto de promulgarse, no ha sido así para las modificaciones, por lo tanto no tiene efecto retroactivo como habitualmente son las leyes, ¿no? Claro, o sea, la ley siempre opera desde que se dicta en adelante, salvo que sea una ley penal que favorezca, digamos, al imputado, pero que en este caso siempre debería regir para los futuros. Bueno, un mundo, el hecho de estar sin trabajo, de no poder acceder a aquello o de ser despedido genera un problema familiar, un trauma humano, que esto viene en definitiva a tratar de ayudar un poco ese periodo de tiempo mientras se logra reubicar en el mercado laboral, tarea que por el desarrollo económico del país y también gran parte del mundo no ha sido tarea fácil en los últimos años, ¿eh? Claro, sobre todo que ahora último tenemos tasas de cesantía bastante altas, y bueno, ahora vienen muchos empleos de estación, digamos por el fin de año, pero tenemos una tasa de desocupación bastante alta. Por lo tanto, también es importante que los trabajadores tengan en cuenta esta norma y en qué casos no va a operar el Fondo Solidario, porque muchas veces el trabajador pone término a su contrato y piensa que igualmente va a poder ocupar el seguro, entonces tiene que tener ojo ahí para ver cuánto es el monto que tiene ahorrado, si es que cumple con los requisitos, si es que tiene las cotizaciones mínimas, porque si no se puede quedar sin nada.
Nos quedan algunos segunditos, tenemos una última pregunta de nuestros auditores. Me quedan claros los requisitos para el seguro cesantía, que son mínimo 12 cotizaciones, pero supongamos que me despiden, pero al mes siguiente, ¿puedo tener derecho a ese mismo fondo solidario de ese seguro? ¿Abogada? Sí, no entendí muy bien la consulta, pero entiendo que lo que dice el trabajador es que si es que él se vuelve a emplear, si es que va a tener el seguro, y ahí en este caso la respuesta sería que sí, efectivamente va a obtener este pago, pero recordemos que este pago va a operar siempre y cuando el trabajador se mantenga en la cesantía, o sea, no puede estar cobrando el seguro y a su vez trabajando para otro empleador. Recordemos siempre que cuál es el espíritu que tiene la norma. El espíritu de la norma es que la persona tenga un ingreso cuando no está en una ocupación laboral, ya que si se reincorpora o encuentra un empleo, este seguro va a dejar de operar, porque también lo que se espera es que opere solo en los casos expresamente establecidos por la ley y está enfocado a personas que estén cesantes. Por lo tanto, si cesa eso, inevitablemente se va a perder el seguro. Claro, y esto siempre se va a activar con el finiquito, ya sea por como un acuerdo con el empleador, decisión propia o despedido. Existiendo el finiquito que valide el despido, la desvinculación laboral, uno comienza a hacer el trámite en la AFC. Claro, así es, Mauricio, pero igualmente recordar de que a veces, por ejemplo, un trabajador es despedido, por ejemplo, por una causal de incumplimiento grave de la obligación del contrato, y ahí, no sé, puede ser que el empleador no le otorgó el finiquito, no se extendió porque la relación quedó muy tensa, el trabajador no aceptó el monto que está en el finiquito, etcétera. En este caso, todo documento sirve para acreditar que perdí mi ocupación laboral. Entonces puede ser una carta de renuncia, el finiquito. Si no tengo uno de esos documentos, puede ser el reclamo ante la inspección del trabajo, porque a veces hay trabajadores que son despedidos verbalmente y que el empleador no quiere reconocer, digamos, que lo despidió. Entonces podríamos tener una diferencia ahí, si no tiene los documentos, cualquier documento que tenga para acreditar que perdió su ocupación laboral. También puede ser, por ejemplo, muchas veces pasa que los trabajadores me consultan, necesito la demanda que interpuse en el tribunal porque me la pidieron en la AFC. O sea, tiene que ser un documento que dé cuenta que la ocupación laboral se perdió. Bueno, este es un gran tema. Yo quiero agradecer, abogada, la gentileza de acompañarnos acá en Bio Bio, en la hora de la radio. Si quiere contactarla, la pueden encontrar en redes sociales, imagino, ¿no? Como Rojas y Abogados. Sí, puede ser en nuestra página, rojasabogados.cl o Abogados Rojas, cualquiera de los dos. O también me pueden escribir al Instagram, @abogadaliarojas. Abogada, gracias por estar con nosotros. A ustedes, un abrazo, buenas noches. La abogada de la Universidad Central, directora de Rojas Abogados, Lía Rojas, conversando con nosotros en la hora de la radio.